Hola, bueno, pues aquí estoy en Chongqing. Y bueno, me diréis, ¿por qué está este hombre en Chongqing? ¿No se iba al Tíbet, que era lo que ponía en el título del vídeo? Bueno, pues porque entrar en el Tíbet no es fácil, no es sencillo. O sea, entrar en China es muy fácil, sobre todo si tienes pasaporte español, porque han cambiado lo que es los permisos de visado, ya nos deja entrar 15 días sin visado, ¿vale? Así que viene de coña, llegas, pum, hace unos años tienes que pagar como 100 euros o algo así. Entonces, ¿por qué no me he ido a Lhasa? No me he ido a la capital del Tíbet. Pues porque los no chinos no podemos entrar ahí. No podemos entrar ahí con pasaporte. Necesitamos tener un permiso especial. Entonces, ¿cómo se consigue ese permiso? Ese permiso solo lo puedes conseguir a través de una agencia de viajes que opere en Tíbet, y ha de ser China. Entonces, les hace contratar el tour a ellos, te hace poner en contacto con ellos, y entonces ellos te tramitan un pase especial para entrar en Tíbet. Que ojito con el pase, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí está todo en chino, así que espero que no ponga nada malo. Y aquí, pues al final pone mi nombre, ¿vale? Entonces, con este pase es con el que me dejarán coger mañana el avión. ¿Qué problema hay con este documento? Este documento no te lo pueden enviar al extranjero, ¿vale? Solo lo pueden enviar dentro de China. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que si quieres ver el Tíbet, te tienes que venir normalmente unos días antes a China para que te den esto. En mi caso, he ido un poco justo. Solo estoy aquí esta tarde y me voy ya mañana por la mañana, ¿vale? Si queréis ver un vídeo de la ciudad, creo que lo voy a preparar, ¿vale? A ver si lo tengo y lo pondré en el canal, porque la ciudad está chula, me he podido dar una vuelta. Namo Ratnatrayaya, Namo Aryajana, Sagara Berochana, Viharanjaya, Tathagataya, Arahate, Samyak Sambuddhaya, Namo Sarva Tathagatebhyo, Arahatebhyo. Bueno, ya aterrizo en el Tíbet. Llego a Lhasa, la capital del Tíbet. Fijaros qué maravilla. Supongo que habréis visto el aterrizaje, que el aterrizaje es realmente aterrador, porque vas viendo las maniobras que hace el avión y hostia, si te vas a pensar. Y lo primero que se nota, a ver, estoy a 3.600 metros de altura ahora mismo, ¿vale? Normalmente cuando esquiamos a 2.600 metros. Y cuesta respirar, o sea, ya me lo noto. Yo soy una persona que está realmente muy en forma, ¿vale? O sea, hago mucho deporte, hago natación y me he preparado para el viaje aumentando el régimen de entrenamiento. Y lo primero que estoy notando es que me estoy ahogando. Os voy a enseñar la salida del aeropuerto porque realmente es espectacular. Ojito con esto, fijaros las montañas alrededor. Cuidadito con la policía, Qué auténtica maravilla de aeropuerto que se han marcado aquí, Telita, hace un sol, un buen tiempo, tremendo, ahora unos 20 graditos o así, y se está muy bien. ¿Y qué queréis que os diga? Y iba leyendo la Lonely Planet que tengo, que es una edición de 2018-19, o sea que ya era unos 6 años, y hay poco menos que te decían que venir aquí era como entrar en Corea del Norte. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo he salido del aeropuerto caminando tranquilamente, ¿vale? Y nadie me ha dicho nada, ¿vale? No me han pedido el permiso de entrada a Tíbet ni nada, con lo cual, a ver, yo ahora me pillo un taxi de estos que hay aquí parado y me doy una vuelta por Lhasa y aquí nadie me dice nada. Om Dum Soha, Om Amrita Ayudhati Soha, Om Dum Soha, Om Amrita Ayudhati Soha.
Qué bonito. Bueno, ahora os contaré más cositas, pero viniendo hacia aquí lo que se ve es un montón de obra nueva, de construcción nueva, que te da que pensar, ¿no? Porque eso de que hablan que están trayendo a un montón de población china hacia aquí, pues lo mismo sí que es verdad. A ver qué tal, qué queda de Tibet y todo ese tipo de cosas. Tengo muchísima curiosidad. En fin, me voy a dar una ducha y me iré a patear la ciudad. Pues bueno, salgo del hotel, este hombre con la carne espantando las moscas, y me voy a dar un paseíto alrededor del hotel a ver qué hay. No hay ningún problema de movilidad, nos dejan salir sin ningún problema, no tenemos ni que llevar lo que es el permiso, o sea, se puede salir sin ningún tipo de restricción. Nos han recomendado llevar pasaporte, pero vamos, yo no lo llevo y por eso se me pierde. Y bueno, esto pues nada, tiendas y tiendas de cacharros, de cosas típicas de aquí del Tíbet, los trajes estos regionales, sombrero de Indiana Jones ahí, ¡oh, qué chulo! ¿No? Mira, sombrero más guapo por aquí. Mirad, hello, ni hao, ni se vayan. Y nada, este se ha parado porque se quiere hacer famoso. Y toda esta parte parece que es como es el centro viejo, el barrio antiguo de lo que sería Lhasa. Y como podéis ver, no sé si lo vais viendo aquí detrás mío, y por aquí delante, aún conserva lo que serían los edificios antiguos. Om Dum Soha Om Amrita Ayudhati Soha Om Dum Soha Om Amrita Ayudhati. No sé si lo podéis apreciar por la cámara, supongo que está complicado. Se puede ver claramente las dos etnias que hay aquí en Tibet. Por un lado tenemos los tibetanos, que voy a girar la cámara, y son esta gente que se ve por aquí. Es muy curioso, porque en cierta manera la forma de vestir y todo recuerda a la forma de vestir, las facciones parecen los peruanos. Supongo que porque al vivir en altura se desarrolla unos... Supongo que en altura se desarrollan unos rasgos similares para sobrevivir a la altura. Entonces los tibetanos parecen como si fueran peruanos o ecuatorianos. Supongo que parecer algo de los rasgos de altura. Sin embargo, los chinos Han, como estos que vemos pasar por aquí, son muchísimos más blancos. Y se ve perfectamente las dos etnias que hay. La gente te intenta vender cosillas y hay un montón de gente, porque nos estamos acercando a una parte más turística, y se nota un montón cuando hay algo turístico porque se acumula la gente y es una locura, y hay un montón de vendedores y de todo. Llegando al primer templo famoso, ¿vale? Que ahora os lo enseñaréis delante. Y una cosa curiosa es que para llegar al templo hay que pasar por un control de seguridad, ¿vale? Y te pide la identificación. Entonces me ha pedido el pasaporte, yo no lo llevo porque como soy así no lo quiero perder, y entonces le he sacado el DNI. Y no hay problema, con el DNI te lo pasas. Eso sí, te hacen una foto del DNI, que a saber cuántas fotos de DNI y de pasaporte hace este tipo al final del día. Pero bueno, que lo sepáis, lo mismo en otros tengo problemas y tengo que volver al hotel a coger pasaporte, ¿vale? Pero que lo piden. Y ojo, la maravilla que tengo delante.
la pregunta del millón, ¿se puede entrar a los templos? No lo sé, yo voy a entrar. Wow, pues nos ha dejado entrar aquí el señor y no hay nadie. No sé si es que he usado mi encanto español, pero aquí no hay nadie y es precioso. Fijaros en la cantidad de detalles que tiene. ¡Wow! Fijaros lo enorme que es. Claro, o sea, el templo por eso es tan alto, porque encaja a lo que es el Buda aquí dentro. Y luego aquí el techo te queda bajito, no sé si lo podéis apreciar. O sea, el templo en realidad está hecho para esta figura. ¡Wow! Increíble. Yo de budismo no entiendo mucho, pero parece que tiene como diferentes posiciones los budas y cada posición representa un estado mental o algo por el estilo. Y este parece que está con las manos cruzadas, ¿no? Después están los budas que están descansando y todo ese tipo de posiciones que hay, que supongo que iré viendo en diferentes templos a lo largo de la visita, pero es impresionante. ¿Veis? Aquí el señor este se metía aquí y lo mismo, le tapaban la puerta, lo dejaban enterrado durante 3 o 4 días, que es lo que les mola a esta gente, y meditaba que no veas, no tiene otra cosa que hacer. Así que increíble. Y claro, meditaba con su buen billete aquí el tío, así medito yo también. Pues lo que estoy haciendo ahora, voy siguiendo a estas señoras que están haciendo como esta especie de... parece una promesa, como esas que hacemos los españoles de ir descalzos hasta Lourdes. Pues yo creo que están haciendo algo similar y debe ser algún tipo de meditación y se están dirigiendo hacia algún sitio y toda la gente, como podéis ver, van todos hacia ese sitio. Así que nada, me he puesto a seguirlos y a ver hacia dónde llego. La verdad es que me quedo fascinado porque es una mezcla entre fe y mercadería, como ya pasaba en la Biblia. Al lado de los sitios religiosos siempre hay mercaderes, no queda otra. Y aquí es exactamente lo que se ve. Al lado de la religión siempre estaban los mercaderes, siempre estaban los fariseos. Y bueno, ya llegué al final de donde se dirige esta gente. ¿Qué es esto? Ya veréis qué pasaba. Este templo, y aquí continúan con lo que es su rezo. Y es repetición, 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 de arriba y abajo. Imaginaros lo que tiene que llegar a cansar hacer esto una y otra vez. Voy a intentar acercarme a la entrada del templo, que es donde hay más gente, a ver si os lo puedo enseñar, porque es realmente fascinante. Ojo con el control de policía, ¿eh?